estudio de la carta de San Pablo a los romanos, unos minutos de estudio y seguimos ahora, hemos llegado al capítulo 4 y el capítulo 4 de Romanos habla de Abraham, que se convierte en padre de los creyentes. Escuchamos. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso de él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos. Pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo. Y recuerden, en esta carta, cuando oye la palabra justo, quiere decir fidelidad, ¿ok? En la fe, confiable. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Así David felicita al que Dios cuenta entre los justos, sin que sea el fruto de sus obras. Escribe David: felices aquellos cuyos pecados han sido perdonados y cuyas ofensas han sido olvidados. Feliz el hombre a quien Dios no le toma en cuenta su pecado. Y recuerden que en griego, aunque esa Biblia dice feliz, es más correcto decir bendecido. La felicidad es la bendición y la persona es bendecida que reconoce a Dios, ¿verdad? Y ha sido perdonada, es bendecida la persona. Esta felicidad o esta bendición está reservada solo para los circuncidados, pues también para los incircuncisos. Acabamos de decir que se tomó en cuenta la fe de Abraham para contarlo entre los justos, pero ¿cuándo se dio eso? ¿Antes de circuncidar o después? No después, sino antes. Recuerde que Abraham de antes fue llamado Abraham. Justamente recibió el rito de la circuncisión cuando aún no estaba circuncidado, como un sello o como una señal de que por su fe Dios lo había puesto en un estado de justicia, de bendición. Es decir, que aunque Abraham no era judío a ese punto, no era bajo la ley o bajo el sello, y fue después de recibir esa alianza con Dios, la promesa de sus descendientes, después de y después de creer en Dios, luego recibe la circuncisión. De esta manera es bien interesante de pensar cuando hablamos de interreligioso, el deseo de comunicar con personas de otras fe, es recordar que aun Abraham, el padre en la fe, no tuvo la circuncisión cuando recibió la promesa de Dios. De manera que Abraham es el padre de todos los que creen sin haber sido circundados, y Dios se lo toma en cuenta para hacerlos justos y santos. Es fácil ver que si Dios prometió a Abraham, o más bien a sus descendientes, que el mundo le pertenecería, esto no tiene nada que ver con la ley, sino con la manera de ser justo propio del creyente. Si debiéramos cumplir la ley para conseguir la promesa, la fe ya no tendría sentido y la promesa también se quedaría en nada, pues la ley solamente trae castigos. Ley y transgresión van juntas. Cuando no hay ley, no hay transgresión. Uno no entiende, no sabe, es ignorante. Luego, para esa persona no hay culpabilidad, ¿verdad?
Por eso la fe es el camino y todo es don. De este modo, la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino también para aquellos que por la fe son hijos suyos. Pero esa promesa de Dios para Abraham, de descendientes por un hijo y de tierra entre el río Nilo hasta el río Eufrates, todo ese crecente fértil fue la promesa de Dios, tierra y descendientes. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te hago padre de muchas naciones, y llegó a serlo cuando creó en aquel que da vida a los muertos y llama a lo que aún no existe, como si ya existiera. Padre de no solamente los judíos, pero Padre de todas las naciones. Es bien universal e inclusivo, no exclusivo, inclusivo el Padre. Abraham creó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le habían dicho. Mira cuán número serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Es una forma de resurrección, porque Moisés y Sara eran muertos, y con un descendiente es como una forma de resurrección, ¿verdad? Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo o fiel en relación personal con Dios, no con una fuerza impersonal, pero un propósito de desposarse en alianza, y una fe perseverante hasta el final. Aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, también puede resucitar a nosotros, y se nos tomará en cuenta nuestra fe. Fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Esperanza y fe. Un fe del cristiano es un fe en una relación con Dios, es una alianza, y también es la fe que es perseverante, que puede pasar por las tribulaciones. Y hoy en la misa vamos a escuchar de la prueba de Abraham. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Anuncios. El próximo fin de semana del 7 de marzo realizaremos nuestro Día del Compromiso para la campaña del Cardenal. Gracias a los feligreses que ya han hecho el compromiso. ¿No se oye? El próximo fin de semana, 7 de marzo, realizaremos nuestro Día del Compromiso para la campaña del Cardenal. Gracias a los feligreses que ya han hecho el compromiso. Les pedimos a todos que por favor consideren llenar el sobre de la campaña que recibieron por correo. También hay sobres a la entrada de la iglesia. Por favor, llévese uno a su casa. Puede traerlo a la misa el próximo fin de semana o a la oficina parroquial. Otra opción es donación en línea por WeShareOnline.org. Vea el boletín. El comité de actividades se reúne virtualmente este miércoles a las 7:30. Cada sociedad o grupo, por favor, un miembro que los represente. Se está rezando y transmitiendo el Vía Crucis cada viernes de Cuaresma a las 7
pasado meridiano. Por favor, no pierdan la oportunidad de compartir el Vía Crucis con nuestra comunidad, ¿ok? Todos los viernes a las 7. Primera reconciliación es el sábado 13 de marzo a las 10:15 ante meridiano para niños en el segundo año de preparación para la primera comunión. Si todavía no ha recogido los sobres dominicales, por favor hágalo durante las horas de oficina. Si sabe alguna persona que no puede recogerlos, favor de dejarle saber a la oficina. Buenos días. Buenos días. Están despiertos. Bienvenidos a nuestra comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Recordemos a nuestros hermanos y hermanas que no pudieron asistir aquí por enfermedad. Andrés Rosado, Sir, Luis Rodríguez, Noah Reibat, Luisa Vázquez, Tomás Lucres, Juan Antonio Salcedo, Marina Vázquez, Gabriel Sánchez, Natán Pérez, Damaris Saliva, por los afectados por el COVID. Oremos por nuestros soldados Luz M. Salcedo, Deri Vargas, Noel Vargas, Raúl Vargas, Javier Santos. Por nuestros difuntos que descansan en paz, por el descanso de su alma, Ángela Sarmiento, Emilia Roldán, Doña Luz Checo, Juan García, nuestro querido Padre John Mellett. Intenciones de la misa, Sagrado Corazón de Jesús, Padre Celestial, Emilia Roldán, el descanso eterno de Padre John Mellett, Agustín Martes. El cántico de entrada es: Mi luz y mi salvación. Favor de ponernos de pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, yo estaba pensando en los maestros que yo tenía en la escuela, los buenos maestros y maestras en la vida, y como el Señor nos invita a ser estudiantes por la vida, como Abraham, como
Pedro, Santiago, y Juan, San Pablo, ¿qué tipo de estudiantes debemos ser nosotros? Por los momentos donde nosotros no éramos y no somos buenos estudiantes por la gracia y la vida de Cristo, pedimos ahora por su misericordia y su gracia para crecer en este tiempo de Cuaresma, a ser sus hijos y hijas de fe. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: Abraham, Abraham, tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has enredado por los cuernos en la maleza. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado con los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y
las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. En el esplendor de la nube se halló la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchelo. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.
Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaron a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitará de entre los muertos. Ellos guardaron en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Muchas veces yo tengo la oportunidad, como ustedes, a reflexionar y recordar el pasado. Por ejemplo, los momentos cuando yo era estudiante en la escuela y yo crecí aquí en Brooklyn, y una escuela se llama San Francisco de Asís. Muy cerca al hospital se llama Kings County Hospital. Si conocen Brooklyn y conocen Kings County Hospital, yo crecí cerca del hospital allí. Y hay una escuela que se llama San Francisco de Asís. Y era estudiante allí. Mi hermano y mi hermana también en la misma escuela. Y yo recuerdo que la escuela no era bien fácil para mí. Yo recuerdo los días dificultades creciendo y tratando de aprender algo, y la frustración cuando yo no pude aprender como me gustaría aprender. Y a veces sentido cuando miraban los otros, me parecen, los otros que estaban haciéndolo bien,
y la frustración que yo tenía cuando yo no pude aprender como me quería. Y hay otros que tienen la misma experiencia en la escuela, no solamente yo. Pero pensando en esto, en estos tiempos, y también los maestros y maestras que yo tenía, algunos de ellos y ellas eran muy bien. Y yo recuerdo los momentos donde ellos tomaban su tiempo. Una buena maestra conoce bien sus estudiantes, lo que necesitan, la manera de aprender. Cada estudiante aprende de una manera un poco diferente. Y yo recuerdo algunos de ellos y ellas y el tiempo y la paciencia que tenían conmigo para ayudarme. Quizás una palabra de consuelo o algo como así. Un poco más tiempo, su manera de hablar, algo como así que una maestra puede hacer por sus estudiantes. Y me ayudaba mucho. Y yo pienso en estos momentos en el presente, aquí en la parroquia o en la fraternidad, aquí en Nuestra Señora de Lourdes, y a veces hay una lucha para mí, tratando, y a veces me siento un poco como no estoy aprendiendo, haciendo lo mejor que yo quiero. Y hay alguien aquí, una palabra de consuelo o paciencia, y me ayudaba a pasar. Padre John Mellett era como si muchos de ustedes conocen y recuerdan al Padre John Mellett que murió ayer. Y él tenía esta manera también, una palabra de consuelo. Y hoy en día, escuchando y reflexionando sobre las Escrituras, con Abraham, con Pedro y Santiago y Juan, con San Pablo, y pensando en ellos, que cada uno de ellos tenían su propia historia. Como Padre Tomás dijo antes de la misa hoy, Abraham y su historia de fe. Y como en la primera lectura, escuchando en este sentido, esta experiencia con su hijo, y lo que el Señor estaba diciendo a él, un acto de fe y confianza en el Señor, Abraham tenía. O Pedro y Santiago y Juan o San Pablo, ellos, y los momentos donde yo me siento como Pedro muchas veces, como tratando, pero a veces yo me cayó. Pero de nuevo, de arriba y de pie de nuevo, San Pedro, los demás también. Pero en los momentos de esto, como estudiantes en fe, en este segundo domingo de Cuaresma, yo los invito a ustedes en los momentos donde quizás se sienten un poco de frustración de cualquier cosa en la vida, en la familia, la frustración que tenemos que tener las máscaras en COVID, o la frustración de estar enfermo o enferma, o algo en el trabajo, algo en el país, con los políticos y cosas como así. Y a veces sentimos como Pedro, Santiago y Juan, tratando a lo mejor
podemos entender, pero a veces no sentimos que entendemos. Y tenemos entre nosotros, entre nuestras familias y amigos, quizás las mismas preguntas. ¿Qué está tratando de decirnos el Señor? ¿Qué significa esto en nuestra vida de fe? Y esto es una oración. ¿Right? Cuando podemos decir al Señor, Señor, yo no entiendo bien. ¿Qué está tratando de decirme en esta experiencia? Bien simple, pero es una oración, una petición al Señor. Señor, ayúdame a entender, porque yo estoy tratando lo mejor que puedo, pero quizás me siento como no sé qué hacer. Ayúdame en este momento. Abraham por su parte también. Imagínense él como un padre y tiene su hijo en manos y el Señor diciendo algo como así. Imagínense ustedes que son padres con sus hijos en las manos y el Señor diciendo algo así. O también, y hay algunos que conocen este sentido, es un poco diferente de Abraham, pero por los padres o madres que tienen hijos y unos hijos que han muerto. Qué pena para una madre, un padre con uno de sus hijos que ha muerto. Y la dificultad a entender lo que está pasando. O alguien que tiene una esposa que está enferma. O un abuelo que ha muerto. Señor, no entiendo lo que está tratando de decirme. ¿Por qué está pasando en mi vida? Y a veces como San Pedro y Santiago y Juan, nosotros tenemos las mismas preguntas. No entendemos muy bien el sufrimiento o la oscuridad. Y Él nos invita, entre estas preguntas, a seguir adelante. Porque a veces no vamos a entender muy bien, pero en su parte, en la historia de la vida, va a ser más claro en su tiempo. Y a veces Él nos da ayuda adelante del camino de la vida. Yo recuerdo una conversación, yo estaba teniendo hace 1 o 2 días, una conversación sobre béisbol y ayudando o aprendiendo y recordando uno de mis jugadores favoritos, Curtis Granderson, que estaba parte de los Mets y los Yankees también. Y como él tenía, como él era como un mentor, alguien que estaba ayudando a los demás por su parte. No dijo a sí mismo que yo soy un gran jugador de béisbol, no tengo que hacer nada para alguien. Pero con su experiencia y su sabiduría, él ayudaba a los jugadores más jóvenes que él. A veces tenemos nosotros estas experiencias cuando sentimos no hay esperanza o hay frustración en la vida. A veces el Señor nos envía a alguien para ayudar. Quizás como nosotros los frailes, alguien como Father John Mellett
o los otros frailes, o una maestra en la escuela, una abuela o madre. Pero a veces el Señor nos da a alguien, una experiencia para ayudar adelante del camino. En este segundo domingo de Cuaresma, el Señor nos invita a no perder la esperanza, especialmente en los momentos donde no podemos ver muy bien la esperanza. Pero en esta familia de fe, aquí Nuestra Señora de Dolores, y cada uno de nosotros está cargando algo en la vida, pero qué apoyo que tenemos aquí, en esta parroquia, en esta misa, en esta familia, en los momentos difíciles. San Pablo nos dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Jesucristo es un buen maestro que nos ayudaba en los momentos difíciles. Y por sus gracias podemos seguir adelante en la vida. Que mantengamos nosotros la fe y la esperanza y ofrecemos gratitud por los demás que nos ayudaban adelante en este camino, como Padre John Mellett y los otros frailes que eran parte de nuestra parroquia. Ofrecemos, hermanos, en este momento el credo de los apóstoles durante la Cuaresma. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María, siempre virgen, padeció y bajó del poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos y está desde allí a venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. Inspirados en la fe y confianza de Abraham y en el amor del Padre, presentamos nuestras oraciones a Dios. Por los misioneros y cuidadores que sirven en el extranjero y en casa, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los líderes en la industria, para que sean administradores conscientes de todo lo creado, roguemos al Señor. Te rogamos hoy.
por todos los que experimentan una crisis de fe, para que encuentren inspiración en el testimonio de Abraham y su fe en Dios, roguemos al Señor. Rogamos hoy. Por quienes se enfrentan a la duda y ansiedad, para que encuentren comprensión y certeza en las Escrituras, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por esta comunidad de fe y los retos que enfrentamos, especialmente por quienes sienten que no tienen tiempo ni talento para compartir con los demás, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Roguemos por los enfermos, por nuestros soldados, roguemos al Señor. Rogamos hoy. Intenciones de la misa, Sagrado Corazón de Jesús, Padre Celestial, por la difunta Imelia Roldán, por nuestro querido Padre Juan Melet, por nuestro difunto Agustín Marte, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Dios de Abraham, Isaac, Moisés y Elías, ayúdanos a servirte con fe mientras ofrecemos estas oraciones. En el nombre de tu siervo, Santo Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor,
que estos dones borren nuestros pecados y santifican el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en alturas, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Timoteo, con todos los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los servamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco y Santa Clara de Asís, con Beato Solonos Kesi, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos
por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, cantamos, amén. Amén, amén, cantamos, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi contrito corazón, que se humilla en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre vivienda que mi corazón te ofreces, mientras espero la felicidad de la comunión sacramental. Deseo tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, ya que yo por mi parte voy a ti. Que tu amor abrace todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. El Señor es tierno y compasivo, Él perdona nuestras faltas. El Señor es tierno y compasivo, no abandona.
Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a Padre Arlen y gracias a todos ustedes, gracias a los músicos, los que cantan, nuestro ministro digital que está transmitiendo esta misa. Gracias a todos ustedes por su colaboración. Y el domingo que viene es la campaña del cardenal. Si no ha tenido la oportunidad de llenar un sobre para esta campaña, tendremos una oportunidad en la semana que viene. También estábamos hablando esta mañana, yo sé que del último año muchos se han ido de nosotros, ¿verdad? Físicamente están con el Señor, pero sus restos quedan con nosotros y mucha en forma de ceniza. Y les invito a ustedes, si hay alguien en casa que tiene los restos, la iglesia acepta la cremación y por los restos de volver a la tierra, ¿verdad? Tierra sagrada a propósito, ¿verdad? De poder descansar en paz. Y luego les invito que traigan los restos acá. Podemos bendecir los restos aquí. Anoche tuvimos uno para Genoveva Berrios, de muchos años, casi 100 años, ¿verdad? Que vivía acá en el Bajo Oeste. Ahora está en la casa de su padre, ¿verdad? Y por eso vamos a poner sus restos en la tierra. Los restos no son para amuletas, mantener aquí un recuerdo, no. Esos tienen que volver a la tierra, de donde vino al principio, dando gracias a Dios por lo que hemos recibido la vida y gratuitamente damos a Él también, porque bendito sea el nombre del Señor. Desnudo llegamos y desnudo nos vamos, ¿verdad? Luego en gratitud a Dios les invito. Nos da también como comunidad una oportunidad de estar juntos en la tristeza de la muerte física, o como San Francisco de Asís le gusta decir, la primera muerte. No tenemos miedo de la primera muerte porque tenemos la resurrección. Es la segunda muerte de que tiene que temer, ¿verdad? Pero con el Señor estamos alegres hasta aquí. Muchas gracias por su continua colaboración. Recuerden, desde aquí, desde esas puertas para adelante, es tierra de ¿qué? De misión. Ustedes son los misioneros originales. Ustedes pueden traer esta buena nueva gente que van a vivir en un mausoleo por el resto de sus vidas, ¿verdad? Hay muchos que mucha tristeza mantienen a papi o mami en su cuarto. Por favor, es una oportunidad. Yo sé, y no hay razón de mantener a personas y sus restos en la casa. Y eso es solamente porque somos vivos y alegres de estar aquí en este día. Pero muchas gracias por su entrega. Y tenemos la tradición de invitar a personas, hay alguien con un cumpleaños o aniversario, alguien que tiene una cirugía o que quiere una oración. Ok, Padre Santo, en gratitud por nuestro hermano que tiene cumpleaños o operación, no sé cuál, pero Señor, tú nos conoces bien y nos conoces nuestra necesidad. Señor, bendiga a nuestro hermano en este día en particular, pero todos nuestros hermanos y hermanas que estén celebrando sus cumpleaños o aniversarios en esta semana, y también los que van a recibir tratamientos, los que se están preparando para operaciones, cirugías y tratamientos. Bendígalos, Señor, cada uno bajo la intercesión de la Virgen de los Dolores, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre todos ustedes y permanezca por siempre. Amén. La misa ha terminado, que vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Luchando tu esperanza, como en antes el hecho de ver.